Pues sí, es una de las noticias de esta semana, aunque todavía está por ver. Vamos a ver qué recorrido lleva, porque llevamos con esto ya 1 año y 5 meses, más o menos, 1 año y 4 meses de espera. De hecho, lo comentábamos mucho, ¿no? Que se iba a dar pie a la entrada de Suecia y Finlandia, pero que luego solo entró Finlandia y aún así tardó 1 año en formalizarse para 2023. Ahora la cuestión de Suecia en la OTAN quedaba pendiente de la ratificación de dos parlamentos, el de Turquía y el de Hungría. Así que, bueno, lo vamos a ir comentando, durante el día de hoy, muchas preguntas que podáis dejarnos o si queréis entramos ya en materia, pero todavía tiene que ser ratificado. Lo que pasa es que se ha dado un paso más con esa firma del protocolo de adhesión por parte de Erdogan para mandarlo al Parlamento. Ahora hay que ver la aritmética parlamentaria y la voluntad real que hay de hacerlo. Yo te iba a decir, Ale, que sería interesante si pudieras dar un poco de contexto histórico, porque como hay mucha gente que haya entrado en este directo que no haya estado en otros directos en los que hayamos hablado de esta relación entre Turquía y Suecia, si podrías contar un poco, dar un poco de contexto histórico de por qué son tensas estas relaciones, por qué Turquía es un actor importante a la hora de decidir o de que se permita definitivamente el ingreso de Suecia en la OTAN. Todo eso son cuestiones que serían un poco introductorias, pero yo creo que son importantes en este directo. No, hay muchas cosas que se pueden comentar interesantes. Lo primero es el papel en sí de Turquía en la OTAN, ¿no? Y de cómo siempre ha ido a dos bandas intentando negociar la relación con Estados Unidos, que es el actor decisor en la OTAN, y con otras potencias fuera de la OTAN. Con lo cual siempre ha estado, bueno, pues con capacidad para negociar a ambos bandos y dar concesiones en función de sus intereses, con lo cual es el actor quizá más pragmático bueno, que más ha conseguido sacar rédito tanto de sus alianzas con unos como de sus acuerdos con otros, de toda la OTAN probablemente, ¿no? O sea, Estados Unidos, por supuesto, es el líder de la organización y otros países pues han decidido realizar según qué concesiones a cambio de una integración mayor, una protección mayor y una despreocupación mayor, que es algo que en algunos países, por ejemplo en España, es algo que gusta mucho a las élites, el no tener que preocuparse de la política de defensa. Pero, por ejemplo, en Francia no gusta nada. En Francia es algo que ellos quieren una autonomía política vinculada a sus intereses de exteriores y de defensa. En Alemania va de otra manera, ¿no? Ellos apuestan por una política pragmática comercial basada en un perfil político menor, pero en un perfil económico fuerte. La cuestión es que eso ha cambiado un poco con la crisis de la guerra de Ucrania, se han cerrado filas y ha habido un poco de shock en algunos países ante el auge de los que eran más entreguistas, pero con un perfil político fuerte, como Polonia. De modo que Turquía ha conseguido, a pesar de todo, mantenerse a dos bandas. Con esta guerra de Ucrania se presionó a más países para que abandonaran la neutralidad, lo dijeron ellos mismos, es decir, Hungría ha reconocido que aunque sea parte de la OTAN le han presionado enormemente para que apoye las sanciones, permita el tránsito de armas, etcétera. Y países cercanos a Rusia como Serbia también han reconocido unas presiones insoportables, como decían ellos, lo decían así, que eran asfixiantes si querían entrar en la Unión Europea. Bueno, pues Turquía, como también es dependiente la OTAN de su ratificación para la ampliación, en este caso de Suecia y Finlandia, sí que no pasó por referéndum, ¿no? Directamente se les presionó bueno, pues las élites políticas habían sido más favorables que las sociales, porque las encuestas nunca arrojaban mayorías para la OTAN, pero se impuso. Y cuando se iba a acordar, pues aunque se les hizo ciertas concesiones en la cumbre de Madrid a los turcos, luego ellos han podido seguir reclamando más, porque había que conseguir el acuerdo turco en la cumbre de Madrid para que pasaran por el aro con la entrada de estos dos países. Se les concedió un acuerdo con el cual Suecia y Finlandia entregarían a los opositores a Turquía que reclamaran, ¿no? Ellos lo califican de terrorista, pero bueno, ya hemos explicado en este canal muchas veces que esa caracterización sirve ya para todo, ¿no? Entonces, al estar diciendo que la oposición turca son terroristas, que el PKK son terroristas, las YPG son terroristas, el movimiento de Fethullah Gulen
que se le vinculó con el intento de golpe de Estado en 2016 en Turquía, también son terroristas. Entonces, todas estas personas que fueron parcialmente amparadas por Estados Unidos, porque no se posicionó claramente en contra del golpe de Estado hasta que no había fracasado en el año 2016, pues encontraron en Suecia, sobre todo, más que quizá en Finlandia, un refugio. Hace relativamente poco hemos visto esta crisis entre Canadá y la India, ¿no? Es algo habitual entre países que algunos, pues, que puedan rivalizar acogiendo a la diáspora, ¿no? Para tener un arma de presión política con esa oposición que acoges en tu territorio. Suecia, desde luego, es un país que ha sido muy duro con Turquía. Hay algunos países en Europa que han sido especialmente duros. Francia, el que más probablemente, en apoyo a Grecia, Chipre, pero estos tienen conflictos abiertos con Turquía. Pero hay países como Austria o Países Bajos, algunas zonas de Alemania, que han tenido un perfil muy poco pactista con Turquía. De hecho, no se quería que Turquía entrara en la Unión Europea. Se podría convertir en una de las principales bancadas, si no en la más importante de toda la Unión Europea, en un periodo en el que se quiera dar peso al Parlamento, con lo cual sería un desastre para los democristianos en toda la Unión Europea. De repente tener la primera bancada de la Unión Europea no sería islamista, porque hay muchos más democristianos juntando otros países, pero desde luego sí que podría ser más importante que la bancada democristiana alemana y se convertiría en un contrapeso muy fuerte que apoyaría a países como Hungría y a los Balcanes. Entonces, bueno, nunca se ha querido realmente que Turquía ingrese en la Unión Europea de manera clara. Y Turquía tampoco ha querido dar esos pasos desde el momento en el que, tras el segundo periodo de gobierno de Erdogan, que podemos calificar el periodo de primer ministro y el periodo de presidente, en el periodo de presidente y además después del golpe de Estado se dio una concentración del poder que empezó a revertir todas las medidas hacia la Unión Europea, que llevó a Turquía a fortalecer esa línea dura, esa línea iliberal y esa línea nacionalista islamista que hemos estado mencionando, que les ha dado diversidad de trato con potencias, no centrarse solo en una política liberal, que es lo que quieren en su relación con Bruselas, y por eso se ha podido permitir exigir a la OTAN ciertas cosas. Ha comprado sistemas antiaéreos S-400 a Rusia, Estados Unidos y países de la OTAN le impusieron un embargo armamentístico, y desde entonces ha pedido un montón de cosas. No solo lo de que le entreguen a los kurdos, a los kurdo-turcos, a los kurdo-sirios y a los gulenistas, que es ese movimiento, como digo, que vinculó de su antiguo perfil cercano, digamos, pero que vinculó al golpe de Estado del 2016, Erdogan, a Suecia y Finlandia, sino que además empezó a pedir que se le levantara el embargo de armas, cosa que Reino Unido, Estados Unidos y algunos países enseguida alcanzaron a realizar, ¿no? Acabaron quitando ese embargo de armas, que se les levantaran algunas sanciones, principalmente esa, yo creo, ¿no? Que era lo más importante, porque ellos quieren adquirir armamento el más puntero de todos los sectores. Ellos tienen muy buenas relaciones con Rusia y por eso compraron los sistemas antiaéreos y tienen muy buenas relaciones con Estados Unidos, aunque depende un poco del momento. Ahora mismo con Biden pues van modulándose, no son tan buenas, y quieren los cazas, los F-16, si no me equivoco. Entonces pidió que se le desbloquearan los envíos anteriores y además que pudiera participar del programa de desarrollo de cazas de la OTAN. Esto es importante para Turquía. No sé si los F-35 que nos decís en el chat, ahora mismo yo creo que es que ha habido varias demandas. Por un lado, el envío de algunos cazas que no son los de última generación y por otro lado, participar en el desarrollo de los cazas de nueva generación. Entonces, no sé ahora mismo cuáles son porque son varias demandas, pero es verdad que pudo exigirlo. Pero esto no se les ha dado. Esto ha sido lo último que ha quedado. Finlandia empezó a entregar a personas de las que pedía Turquía, presentó hasta una lista completa Turquía de los opositores que quería que le mandaran, de Suecia y Finlandia. ¿Qué pasó? Que bueno, Suecia entregó unos pocos, me parece, pero no suficientes para Erdogan y para el gobierno turco. A Finlandia se le acabó aceptando porque se vinculó con este desbloqueo del envío de armas, de las sanciones, del embargo. Pero hubo más polémicas, ¿no? Cada vez que pasaba algo subían las apuestas y empezaron las quemas del Corán, que era algo muy importante para los países musulmanes
responder duramente frente a las quemas que estaban teniendo lugar en Suecia principalmente, ¿no? Sé que se vinculaba con perfiles daneses también, pero en Suecia fueron llamativas las polémicas que hubo. Pero el gobierno sueco llevaba mucho tiempo diciendo que es que ellos no podían interferir en la libertad de expresión, ¿no? De los manifestantes. Y además que no son un país islamista. Bueno, a esto habría que añadir que también había dicho Suecia que ellos no podían interferir en la justicia, que las extradiciones las tiene que llevar a cabo la justicia, no las puede llevar a cabo el gobierno sueco. Pero las extradiciones se desbloquearon. Al final, en muchos países se dicen muchas cosas, pero luego la política es otro derrotero, que acaba moviendo dinámicas que uno pues, puede no esperar. Entonces, cuando se dan esas extradiciones, se empieza a pedir regulación para evitar o que se acabe con las quemas del Corán. Es verdad que ahí no se ha dado un avance sustancial, porque aunque en algunos países se han planteado controlar este tipo de actos y manifestaciones, otros, por ejemplo, más en zona de Irak, se han planteado directamente romper relaciones con Suecia y que es intolerable, ¿no? Ya recordemos que en 2020, me parece, Turquía precisamente fue uno de los que auspició una campaña antifrancesa en todo el mundo islámico y que tuvo gran éxito, grandísimo éxito, una campaña antifrancesa por el laicismo que estaba llevando a cabo pues unas reformas que ellos consideraban radicales, porque es verdad que Francia exageraba un poco el papel del Islam en algunas zonas para calificarlo de separatismo y cómo lo llamaba, los peligros del Islam político, ¿no? Que era una lucha contra el islamismo, vaya, y contra el radicalismo y el separatismo consideraban en Francia. O separatismo islámico, creo que lo consideraban, no sé. Unas palabras muy gruesas que molestaron muchísimo. Y bueno, pues lo de Suecia pues es un episodio más. Cuando se consigue que esto pase a un perfil menor, porque Suecia pues ahora tiene menos polémicas con este tema que las que ha habido estos años, aunque por supuesto sigue habiendo de vez en cuando quemas del Corán. Esto respondiendo un poco a lo del chat. Claro, es un choque, no es que sea ni bueno ni malo, es decir, el laicismo en su máxima expresión de libertad de manifestación y de expresión, si atenta contra lo que para unos grupos es sentimientos religiosos, no sé qué, hay un choque social. Esto yo no digo ni que sea ni mejor ni peor. Yo digo que esto ya pasa en países donde ni siquiera hay laicismo. Anda que en España por cada cosa no se critica que es un atentado contra los sentimientos religiosos de los católicos. Pues ahí pasa con los islámicos. No es que en ese país haya problemas grandes por ello. Es que hay problemas con países islámicos, porque ellos se quejan. Eso es lo que más o menos ocurre, ¿no? Y luego, pues sí que hay choques también entre distintos grupos en Francia y en otros países. Pero bueno, el caso es que lo último de lo último fue Turquía pidiendo, además de todo lo que hemos comentado, que añadan el apoyo de Suecia a la entrada de Turquía en la Unión Europea. Bueno, yo esto creo que es algo que pasa más, no sé, por poner excusas, porque a Turquía y a los europeos no les interesa completamente una entrada en la Unión Europea. Que Suecia puede hacer un gesto y decir que lo apoya, vale. Pero es que quien tiene que apoyar esto son todos los estados europeos. Y es muy complicado, mucho, que Francia, Alemania, Países Bajos, Austria, bueno, todos los países centroeuropeos más occidentales quizá, puedan aceptar la entrada de Turquía en la Unión Europea y que además los criterios que se plantean ya son complicados para otros países de los Balcanes que están medio intervenidos, como Bosnia. Entonces imaginemos lo difícil que tiene que ser para un país como Turquía que va dando pasos contrarios a los criterios convergentes en algunos valores y en algunas cuestiones legales de la Unión Europea. Así que es muy complicado. Sí, sí, bueno, la escalada de Francia con Turquía podemos estar hablando un día entero de ello porque dio mucho de sí y va más allá de las cosas del laicismo o el islamismo que he explicado, hay muchísimo más. Pero eso es lo que ha pasado. Entonces, la última gran demanda, yo no me quedaría con lo de la Unión Europea. Yo me quedaría con lo de los cazas.
Y yo no tengo noticias de que se le vayan a dar los cazas. Pero si Turquía de repente anuncia que firman el protocolo y que lo mandan al Parlamento, hay que tomárselo en serio. Vamos a ver qué es lo que se está acordando por detrás y qué hay aquí, ¿no? ¿Qué es lo que se está poniendo en juego? Sobre todo porque bueno, los acuerdos que se han ido dando de vez en cuando con Rusia, con Estados Unidos y con la Unión Europea, pues han sido de bastante interés para Turquía y ha podido manejarse a todos los sectores a la vez. Si tenemos alguna noticia más, os lo traeremos. Bueno, falta también la ratificación de Hungría para Suecia. Pero lo de Hungría, eso sí que ya es es no sé si hay explicación. ¿Por qué? Hungría tiene una relación muy buena con Turquía, ¿vale? Cuando Turquía bloquea a Finlandia y a Suecia, Hungría bloquea a Finlandia y a Suecia, pero Hungría no da explicaciones. Turquía dio toda esta lista de demandas. Hungría no. Hungría se lo guardó y dijo, no, estamos agendando la sesión para ratificarlo en el Parlamento. Pero se va retrasando y de repente se retrasa un mes, luego se retrasa otro mes y a lo tonto se ha retrasado 1 año y medio. ¿Qué pasa? Que cuando Turquía ratifica la de Finlandia, de repente Hungría agenda la de Finlandia. Digo, bueno, si el problema era de retrasos y tal y de no haber una explicación, ¿qué problema hay en ratificar las dos de golpe? Entonces, nada, se ratificó creo que solamente la de Finlandia y yo creo que ya directamente dicen que lo están dejando esperar hasta que haya consenso, no lo sé lo que estarán haciendo. Pero Hungría presumiblemente lo ratificará cuando Turquía lo haga. Yo eso no lo sé, pero es lo que me da la sensación que puede ocurrir. Y eso es todo lo que tenemos sobre la OTAN, que no es poco, porque hace falta mucho contexto, pero las demandas de Turquía, pues es que es lógico, ¿no? Es un proceso que tiene que salir sí o sí, porque Estados Unidos ha puesto muchos esfuerzos en la ampliación de la OTAN, entonces se le tiene que dar lo que pida. Y Turquía encima está en una posición en la que puede pedir. Otra opción es que se ha planteado muy pronto una posible intervención en Siria. También llevamos con eso 1 año y medio y no ha pasado. Pero también podría ocurrir ahora si se desestabiliza Oriente Medio a raíz de la crisis en Gaza. Si de verdad ocurre eso, y viendo que se están dando ataques contra bases estadounidenses en Siria, en Irak y en otros puntos de Oriente Medio, y Turquía acaba interviniendo en Siria, cosa que no me sorprendería porque ya ha habido un choque con una aeronave, un ataque de Estados Unidos a drones en torno a la base del Kurdistán sirio que tienen los estadounidenses, pues podría pedir, bueno, o pedir no, pues tener una buena posición de que nadie me critique de más, como se le hizo en las otras intervenciones en Siria, porque yo tengo que ratificar a Suecia en la OTAN. Entonces, si de verdad hay intervención en Siria, cosa que ahora mismo yo no tengo nada claro, porque llevamos mucho tiempo con eso y no veo preparaciones especiales, pero todo puede desencadenarse rápido, tendría sentido este movimiento. Eso o que se le haya dado algo. Lo de la Unión Europea lo descarto, el resto de opositores creo que no valen lo suficiente después de las elecciones como para que se ratifique, y lo de los cazas no tengo noticia. Eso es todo.